Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es el siguiente, y le pido al Señor que me ayude a expresarlo conforme Dios ha puesto en mi corazón. Quiero ser un canal en sus manos y que esta palabra pueda llegar a su espíritu conforme Dios lo ha determinado. Es el siguiente: la sequía espiritual trae ruina natural. Y quiero que pensemos en esto, porque a veces el hombre humano, nuestra naturaleza humana, nos engaña. El hombre natural se mueve más por sentimientos que por obediencia a la palabra. Y cuando nos movemos por sentimientos, caemos en los engaños de los sentimientos. Dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entendemos que caemos en una trampa de engaño y perversidad por no atender con claridad la palabra verdadera de nuestro Dios, que alumbra nuestro camino y que nos da el conocimiento de su verdad. Entonces, cuando usted y yo caemos en una sequía espiritual, cuando estamos desconectados de Dios, cuando no nos estamos deleitando con la palabra, cuando no nos estamos gozando con la conversación con Dios, cuando nuestro espíritu no está sintiendo la guía y dirección y enseñanza del Espíritu de Dios, indiscutiblemente estamos viviendo una sequía espiritual. Vamos a ver por la palabra que cuando estamos dentro de ese marco natural, nos esforzamos mucho, pero no hay frutos, no hay bendición, no hay satisfacción, no hay gozo, no hay alegría. Hemos sido engañados y nos hemos dedicado a lo nuestro y hemos dejado aparte lo de Dios, y sin darnos cuenta nosotros mismos hemos provocado una sequía. Y la sequía es muerte. Todo se va muriendo. Partiendo de la base espiritual, todo lo demás, cualquier ámbito de nuestra vida, lo natural, lo físico, en lo material, todo se nos desmorona, todo se nos desvanece. Empezamos a vivir espejismos. Nuestras ilusiones se activan por los sentimientos. Anhelamos y miramos y vemos ahí pequeños reflejos. Nos esforzamos, andamos, caminamos y a veces remos a echar mano de eso. Y cuando llegamos nos damos cuenta que es un espejismo, no hay nada, hay tierra seca. Porque es la consecuencia de una sequía espiritual. Vamos a leer unos versículos que nos van a relatar una sequía que el pueblo de Israel vivió en un momento donde Dios lo preparó todo para una abundancia de sus riquezas. Después de 70 años de cautiverio, Dios toca el corazón del rey de Persia, Ciro, y este mismo rey prepara todo para que Jerusalén fuese reedificada, los muros, el templo, la ciudad. Pero vamos a ver cómo no supieron entender, fueron engañados y cayeron en una sequía que trajo graves consecuencias. Y vamos a mirarlo con detenimiento. ¿Tienen ahí el libro de Ageo? Leemos la palabra del Señor y dice: en el año segundo del rey Darío, ahora ya es Darío el que está reinando, pero el rey Ciro fue el que anteriormente facilitó de que, ¿sabe lo que pasa? Que pasaron 16 años desde que Ciro
dio la carta abierta para la reedificación de Jerusalén. Incluso vino otro rey y todavía no se había llegado al cumplimiento lo que Dios había determinado hacer por causa del pueblo. Y ahora lo vamos a ver. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta mi casa está desierta. Es pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Profeta aquí ahora está evidenciando la profundidad de la sequía espiritual en el pueblo y las consecuencias de la sequía espiritual en lo natural. Y dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os sentís satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, os encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Damos un saltito y nos vamos al versículo 14 y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el capítulo 2 de Ageo, en el verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre, yo creo que todos nosotros somos conscientes cuando hay cosas que no nos están funcionando, y sobre todo en lo natural. Qué pena que tengamos a veces la prioridad cambiada y estemos más atentos de lo natural que de lo espiritual. Pero aprovechando el interés que ponemos en lo natural, tanto en las cosas sencillas y cotidianas del día a día, esa responsabilidad que tenemos, pues, de arreglarnos, asearnos, vestirnos, comer, y nos damos cuenta cuando no lo hacemos de una manera adecuada, hay una manifestación de un desorden, algo no está funcionando, algo no está bien, y es evidente. Entonces, cuando las personas somos responsables, somos ordenadas, organizadas, nos damos cuenta que hay un tipo de satisfacción porque llegamos a controlar las situaciones y no las situaciones nos controlan a nosotros. En lo espiritual, que es primero y más importante,
cuando permitimos algún tipo de desorden y cuando entramos en esa sequía, cuando nos estamos privando de tener esa prioridad en cuanto a aquellas cosas que son sumamente importantes y urgentes. Nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual necesita cada día fortalecerse en el poder de su fuerza. Necesita cada día estar en comunión real y poderosa con el Espíritu de Dios. Necesita cada día nutrirse con la palabra viva y poderosa del Señor. Necesitamos cada día disfrutar y edificarnos como cuerpo de Cristo. Esto es lo que produce en nosotros una riqueza espiritual y una abundancia espiritual. Cuando no es así, incluso mezclamos lo natural con lo espiritual, pero cuando hay una mezcla, dañamos lo original y nos hacemos daño a nosotros mismos, porque el espíritu y la carne no tienen comunión entre sí. No, es imposible, hermano. Entonces tenemos que saber lo que es primero y tener la prioridad clara, firme y contundente, y no cometer los errores que nuestro hombre natural esté primando sobre el espiritual. Entonces nos damos cuenta que aquí ocurrió una situación bastante delicada y con unas consecuencias bastante desastrosas. Fueron 16 años de sequía. El pueblo de Israel sale de una cruda experiencia después de 70 años de cautiverio en el pueblo babilónico, cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Ocurrió que después de que se cumplió los 70 años, Dios lo preparó todo para reedificar, para bendecir de nuevo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fuese siendo ese pueblo escogido para el cumplimiento profético de los movimientos en el tiempo de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Vieron la mano de Dios en cosas tremendas con Nehemías. Cuando reedificaron los muros de Jerusalén, hubo una tremenda oposición, pero Nehemías resistió la oposición y la mano de Dios fue fuerte sobre ellos, y en 52 días reedificaron los muros con sus puertas, y Jerusalén empezó a ser una ciudad protegida a través de ese milagro, porque fue milagrosamente como pudieron terminar todos esos kilómetros de muro, y trabajaron bien y se esforzaron bien. Dice que con una mano acarreaban los escombros y con la otra empuñaban la espada, porque estaban en continua opresión, en continua amenaza. Pero fueron valientes, confiaron en el Señor, tuvieron la sabiduría de primar en la fe y en la confianza en su Dios. Dios se glorificó y pudieron terminar los muros. Si usted lee también el libro de Esdras, se dará cuenta que después que los muros fueron terminados, echaron los cimientos del templo de Jerusalén. Sabemos que el templo de Salomón, ese maravilloso templo, fue derribado en la conquista de Nabucodonosor. Allí fue todo completamente consumido. Y dice que empezaron a trabajar en la casa de Dios y echaron los cimientos. Y hubo un momento que, si usted lo lee en el libro de Esdras, se dará cuenta que hubo un momento extraordinario donde la presencia de Dios, la gloria de Dios cayó sobre el pueblo. Se encendió una llama espiritual, algo tremendo, porque cuando estaba ahí el pueblo y viendo que se habían echado
los fundamentos, los cimientos del templo, los ancianos que habían vivido la gloria del primer templo empezaron a llorar y empezaron a dar gracias al Señor. Y los jóvenes que no habían visto la primera gloria, pues con júbilo alababan y cantaban al Señor. Y fue un culto precioso, donde la presencia de Dios fue tremenda. Unos lloraban, otros cantaban. Había una experiencia gloriosa, pero sucedió que vino de nuevo la opresión, las amenazas de parte de los samaritanos. Se atemorizaron y abandonaron la obra. 16 años estuvo el templo del Señor abandonado cuando echaron los cimientos, hasta que vino la palabra de Dios a través del profeta Ageo y les habló de esta manera. Estaban en una espesa sequía espiritual el pueblo. Se habían dejado robar la pasión del poder de la presencia de Dios que cayó aquel día. Simplemente porque se atemorizaron de las amenazas y la opresión y abandonaron y empezaron a dedicarse a artesonar sus casas, a arreglar sus casas, y ellos mismos en la carne se autoconvencieron y empezaron como a querer profetizar que no es el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Ellos mismos se estaban excusando, se estaban autojustificando, atreviéndose a decir de que no era el tiempo. Ese era el resultado de una sequía espiritual. Cuando hay sequía espiritual, incluso tenemos la osadía de hablar en el nombre de Dios y decir cosas que no son. No es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y el profeta los confronta y le dice: ¿es para vosotros tiempo? Vosotros decís que no es tiempo de edificar, pero es para vosotros tiempo de edificar vuestras casas bien artesonadas, y aquí la casa de Dios está vacía. Esa era la raíz de la sequía espiritual. Y el profeta los confronta con claridad y le dice: meditar sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. La sequía espiritual tiene una trascendencia en lo natural. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio se convierten en vanos. No están bajo la bendición de Dios, y todo lo que no está bajo la bendición de Dios no es productivo, no es fructífero. Y eso nos cuesta un montón reconocerlo. Y andamos ahí siempre buscando nuestras fórmulas, y andamos ahí siempre trabajando sobre nuestras propias cisternas, aunque estén rotas. Una pérdida de tiempo horrible, y estar ahí de alguna manera alargando el tiempo de la sequía, alargando el tiempo de la agonía. Meditar sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os sentís satisfechos. Trabajáis, vuestro jornal cae en sacos rotos, vestís y no os calentáis. Meditar sobre vuestros caminos. Esa es la consecuencia de una sequía espiritual. Muchas veces las personas no están por entender la realidad de lo que está pasando, y las cosas no varían.
Dios continúa teniendo el mismo problema que tenía con su pueblo Israel. Es el mismo problema que tiene Dios hoy con nosotros, que somos su pueblo. Muchas veces nos volvemos duros para oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Somos soberbios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras propias fuerzas. Y después, cuando las cosas no salen, nos metemos en ese hoyo de queja, de reproche y de lamento. Y le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios de que no tenemos el fruto deseado, que trabajamos mucho, pero no nos salen las cuentas. Y es porque esa es la raíz de nuestra sequía espiritual. Porque los que están lejos de Dios, dice la palabra de Dios, Juan 15, separados de Él, nada somos. Todo pámpano que en Él lleva fruto es limpio para que lleve más fruto. Todo pámpano que permanece en Él, este lleva mucho fruto. Y no podemos confundir los términos. Hay 4 palabras, hay 4 resultados de oír la palabra de Dios. Y lo encontramos precisamente en estos versículos que hemos leído. Y es lo que realmente va a traer la riqueza espiritual y también lo que es la riqueza dentro de lo natural. Meternos dentro de la prosperidad divina es el deseo de Dios. Somos nosotros los que voluntariamente, conscientes o inconscientes, provocamos las sequías espirituales, y después de las sequías espirituales vienen todas las consecuencias. Pero yo quiero hablar de los resultados. Quiero hablar de resultados reales, tangibles y poderosos al oír la palabra de Dios y recibir el consejo de la palabra de Dios. Número 1, el primer resultado poderoso que vamos a estar recibiendo es cuando activamos por la palabra, dejamos que la palabra de Dios active, despierte nuestro espíritu. Y estoy completamente convencido que en esta mañana Dios está queriendo hablar a personas muy puntuales, muy específicamente. Quiera Dios que no desaprovechemos esta oportunidad, porque es el plan de restauración de Dios para nuestras vidas. Un oído sensible y un corazón dispuesto es lo que Dios necesita para despertar tu espíritu. Dice, y despertó Jehová el espíritu del gobernador en el contexto político. Y despertó Jehová el espíritu del sacerdote en el contexto religioso. Y despertó Jehová el espíritu del resto del pueblo. Pero uno se pregunta, ¿cómo fue posible esto? Es que escucharon la voz de Dios. Atendieron la voz de Dios. Vino palabra de Jehová al profeta Ageo. Así ha dicho Jehová. Y el pueblo estuvo atento. A pesar de esa sequía espiritual, ellos escucharon, recibieron, no apedrearon al profeta. ¿Sabe cuando el siervo de Dios está dando la palabra de Dios y el pueblo no la recibe? Están apedreando al profeta.
Pero la actitud del pueblo, afortunadamente, no fue un rechazo al profeta, ni fue un rechazo a la palabra de Dios, sino todo lo contrario, que estuvieron atentos. Y el primer resultado de oír la palabra de Dios con disposición de corazón es que su espíritu se despertó. Porque escuche una cosa, hermano, es imposible tener riqueza y abundancia si estamos desconectados de la fuente de la riqueza y de la abundancia que es nuestro Dios. Pero Dios es espíritu y es necesario que para poder recibir la abundancia y la riqueza de Dios, que es espíritu, lo hagamos en espíritu. Por eso Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque no hay otra manera, porque las cosas espirituales no se pueden discernir en lo natural, es necesario discernirlo espiritualmente. Y por eso tenemos que estar despiertos espiritualmente para tener conexión real y poderosa con el Espíritu de Dios, donde toda la proyección divina, el plan de Dios, el propósito divino puede cumplirse en nosotros. Pero si estamos dormidos espiritualmente, estamos desconectados, es como que el que tiene la emisora parada, es el que está desenchufado. Es imposible saber, es imposible recibir, es imposible entender. Despertó, versículo 14, el Espíritu. Un efecto del poder de la palabra que usted y yo necesitamos entender con urgencia. No puedo perder el tiempo pensando erróneamente y dándole 1000 vueltas a la cabeza. ¿Por qué esta sequía? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Separados de mí, nada sois. Necesitamos estar enchufados, conectados a la fuente de la vida para disfrutar la abundancia de la vida en Cristo, donde la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea una realidad gloriosa y poderosa en nuestras vidas, donde el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza, sea una realidad en nuestras vidas, la firmeza, el poder, la autoridad y el dominio sea una realidad en nuestras vidas, no algo ficticio, no un espejismo, sino una gloriosa y poderosa realidad transmitida de espíritu a espíritu. Vivir la revelación del poder del Espíritu a nuestro espíritu, pero necesitamos estar despiertos espiritualmente. Por eso que uno de los efectos y resultados gloriosos que hizo esta palabra que habló el profeta Ageo fue que al oír la palabra y recibir la palabra, fue despertado su espíritu. Y ahí empezó el proceso de la liberación de la sequía espiritual. El segundo resultado es que reactivó el respeto y la reverencia a Dios. Cuando vienen las sequías espirituales, lo primero que sucede en el hombre natural es que nos sentimos autosuficientes. Y es como que no necesitamos nada de nadie, ni de Dios. No nos damos cuenta, pero estamos perdiendo el respeto a Dios. Estamos perdiendo la reverencia a Dios. Y estamos queriendo hacer las cosas a nuestro antojo. Queremos
crear y formar nuestras propias cisternas, nuestros propios carros nuevos. Nos importa lo que piense el uno, el otro, lo que me diga el pastor, lo que diga. Yo ya sé. Y eso es la evidencia de que no hay temor de Dios. No hay respeto a Dios. No hay reverencia a Dios. No hay reconocimiento a Dios de su señorío y de su soberanía sobre nosotros. Nosotros nos creemos autosuficientes. Perdemos toda sensibilidad espiritual. Pero dice que al oír la palabra de Dios se reactivó el respeto y la reverencia. Y dijo, y temió, versículo 12 dice, y temió el pueblo, respetó el pueblo, reverenció el pueblo, reconoció el pueblo a Jehová su Dios. Y nos damos cuenta los efectos gloriosos de vida abundante que hace cuando realmente oímos la palabra de Dios. Cuando hay esa hambre, esa sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Él. Cuán importante es, hermanos, reconocer que necesitamos a Dios en todo y para todo, que sin Él estamos perdidos. Nosotros formamos parte de la esencia de Dios porque hemos salido de Dios, somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y para disfrutar de la vida abundante, lo original, de la gloria de Dios en nosotros, necesitamos estar pegados a nuestra hábitat de vida. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro poderoso, nuestro soberano. ¡Aleluya! Se reactivó algo que se había perdido por la sequía espiritual. El respeto, la reverencia, el reconocimiento. Y eso es grave, queridos, porque ahí abrimos puertas a la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Nosotros nos convertimos en nuestros propios señores. Nosotros somos los que queremos mandar y que todo se mueva a nuestra orden. Pero escuche, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Hombre, a Él solo tenemos que atender y a Él solo tenemos que buscar, anhelar con todo nuestro corazón, anhelarlo con toda nuestra mente, anhelarlo con todas nuestras fuerzas, anhelarlo con todo nuestro amor, porque sin Él no soy nada. Necesito oír la voz de Dios. Israel está viviendo una miseria. Lo que estaba hablando el profeta no era ningún cuentito. Cuando él empezó a hablar, el pueblo entendió enseguida. Y ellos dijeron, es verdad. Llevamos un montón de años trabajando y no vemos frutos, no vemos resultados, no hay beneficios. ¿Qué está pasando? Todo es insatisfacción. Comemos y no nos saciamos, bebemos y no nos sentimos satisfechos, nos vestimos y no nos calentamos. ¿Qué está pasando? Hay una profunda sequía espiritual. Porque para disfrutar de la vida, para estar contento con el sustento y con el abrigo, para ser dichoso y para ser feliz, lo único que necesitamos es estar conectados a la fuente gloriosa de nuestro Señor. Es lo único que necesitamos. Basta de cometer
tantos errores, de esforzarnos tanto en nuestros recursos, en mirar, de hacer las cosas a nuestra manera. Hermanos, pidamos perdón al Señor, caigamos de rodillas delante de nuestro Rey, abramos nuestros oídos espirituales, dejemos que la palabra de Dios obre con poder, que se despierte el espíritu, que se reactive el respeto a nuestro Dios. ¡Aleluya! El tercer resultado, el tercer efecto poderoso que se manifiesta cuando escuchamos y recibimos la palabra de Dios es que se reactiva la pasión para servir a Dios. Todos habían caído en la misma trampa. Todos habían abandonado la obra de Dios. La casa de Dios estaba abandonada y desierta. Cada uno estaba dedicado y empeñado en arreglar y artesonar su casa. Habían perdido el orden de prioridad del reino, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El pueblo estaba ahí confundido. Estaban preocupándose de todas sus cosas, pero no se estaban preocupando de las cosas de su Dios, de su Rey, de su Señor. Pero cuando vino la palabra del profeta y su espíritu se despertó y se reactivó el respeto y la reverencia, también se reactivó la pasión para servir. Y en el versículo 14 dice: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron voluntariamente. Nadie les tuvo que decir nada. Fue la obra de la palabra recibida. Por eso es tan importante. A veces, hermano, créanme que me da tristeza. Usted me ve aquí y ustedes, hay tantos allá. Pero sabes, a veces el Espíritu me hace, y yo discierno quién recibe, quién no recibe, quién oye y quién no oye. Y después, ¿sabe una cosa? No hace falta que yo lo discierna. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Quién escucha? ¿Quién dispone su corazón? ¿Quién está despierto espiritualmente para estar en comunión con el Espíritu de Dios? ¿Quién está activado en el temor de Jehová? Porque el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Cuán importante es entender estos principios. Cuán importante es tener encendida la llama de la pasión de servir a Dios. Que mi servicio a Dios sea un servicio de ofrenda. No para que me vean los demás, no buscando el aplauso de nadie, ni el reconocimiento de nadie, sino mi propia satisfacción, porque hay mucho gozo en ser un siervo de Dios, servir a Dios con alegría, entrar por sus puertas con acción de gracia. Venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aleje su corazón del engaño y su lengua de hablar mentiras. Atendamos lo que Dios nos está hablando. Ponga oído a la voz de Dios. Disponga su corazón para recibir el mensaje de restauración, libertad y abundancia. Dice que se activó la pasión para servir y vinieron y trabajaron. Dice
la número 4, el resultado número 4, dice que se activó la gloria de Dios sobre el pueblo. Y cuando se activa la gloria de Dios sobre el pueblo, ese es el anuncio de que ya no hay sequía espiritual. ¿Sabes? Los samaritanos desmoralizaron y desmotivaron al pueblo de Israel cuando echaron los cimientos, porque empezaron a hacer la comparación entre el templo de Salomón y el templo que ellos estaban construyendo, y estaban queriendo ridiculizar el trabajo que estaban haciendo, como diciendo, esto no es ni sombra de lo que era el templo de Salomón. Pero ellos no sabían que la importancia no estaba en la imagen, en el edificio construido, sino en la gloria que Dios iba a traer sobre ese templo. No en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y dice en el capítulo 2, verso 7, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe a qué se estaba refiriendo sobre la gloria postrera? Porque sabe, el templo de Salomón, con todo su esplendor y con toda su belleza, no fue visitado por el Santo de Israel. Jesús sí que estuvo en este templo, y la gloria real de Dios llenó esa casa por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este templo. Amén. Entonces, hermanos, usted es responsable y yo soy responsable de mi sequía espiritual. No nos quejemos porque las cosas no nos van bien. No nos quejemos porque los frutos son pocos y malos. No nos quejemos porque trabajamos mucho y hay poco beneficio. Ese es el error de estar desconectados de la fuente de la abundancia. Nosotros somos los que por nuestra arrogancia y nuestra soberbia y nuestra prepotencia provocamos la sequía, y la sequía es miseria, es ruina. Y por mucho que queramos disimular, y por mucho que queramos aparentar al mundo, y ponernos vestidos lujosos, y maquillarnos el rostro, no vamos a poder tapar la espesa amargura de la sequía espiritual. Porque usted y yo no hemos sido creados para vivir lejos de Dios. Usted y yo hemos sido creados para vivir pegados con Dios. Y la abundancia de la vida de Dios está cuando estamos en comunión de espíritu a espíritu. Dice la palabra en Corintios, dice, porque el espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Para conocer a Dios en profundidad, tenemos que estar en comunión con el Espíritu de Dios. Para entender lo que está profetizado, cuando Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero esto necesitamos discernirlo.
no con su razonamiento ni con el mío, no con su conocimiento humano, ni su sabiduría humana, ni la mía, sino por el discernimiento espiritual del Espíritu de Dios sobre nuestro espíritu, para entender las cosas que realmente valen la pena y tienen precio eterno. Qué triste, hermanos, que nos empeñemos en desgastarnos en las cosas pasajeras, efímeras de la vida, aparcando las cosas eternas de nuestro Dios y olvidándonos de las promesas eternas de nuestro Dios. Hoy es el día de oír atentos la palabra del Señor, ponernos bajo los efectos del poder, que nuestro espíritu despierte, que se active el temor a Jehová, el respeto y la reverencia a nuestro Dios, que se reactive la pasión para servir a nuestro Rey con gozo, con alegría y con satisfacción, y que podamos sentir cómo Dios activa su gloria sobre nosotros. Y llenaré con mi gloria esta casa. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios va a poner paz en tu corazón y en el corazón de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Y cada cosa que usted haga va a tener el sello de la satisfacción eterna. Usted caminará con firmeza, con poder, con autoridad. Y el bien y la misericordia del Señor irá detrás de usted. Nunca faltará la unción de Dios sobre los que están despiertos espiritualmente. El aceite fresco, la porción diaria, vendrán sobre los que le buscan. Invoca su nombre. Y vendréis, invocaréis y oraréis, y yo os oiré desde el cielo. Y vendréis y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Espíritu de Dios está hablando a su iglesia. No le eches la culpa a nadie de tu sequía espiritual. Asume tu responsabilidad y dile al Señor: Señor, no quiero vivir más de esta manera. Deja que la palabra de Dios penetre, despierte tu espíritu, active el temor de Jehová, active la pasión para servir y se active la gloria de Dios sobre ti. Créeme que esto es una realidad. Nunca predico de algo que no siento o no vivo. Y digo como el apóstol Pablo: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, entendiendo lo que entiendo, sintiendo lo que siento, experimentando lo que experimento, prosigo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque no hay otra cosa. Fuera de Él no hay nada. Él es el todo en todos y para todos. Amén. Esta mañana yo quisiera